Bienvenidos y bienvenidas un día mu, ese a su canal favorito de chismecito y noticias del Corazu Superíndice 3N. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos de nuevo por AQU. Espero que es tu copyright en listos y listas para un vídeo explosivo, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el Corazu Superíndice 3N en un PU más menos o una pareja que ha llenado nuestras pantallas de Pasiu Superíndice 3N y que a pesar del tiempo, sigue dando de QU Copyright hablar. Asu es. Hoy nos sumergimos en el universo de Can Yaman y de Demet Özdemir, y lo hacemos porque Prepu Rense. Tenemos material exclusivo, fotos reveladoras y una historia que parece sacada de un guión de telenovela. Su copyright que muchos de ustedes han estado esperando este momento. Han dejado comentarios, han enviado mensajes, han estado pidiendo a gritos que hablemos sobre este par. Y bueno, aquí estamos. Porque ustedes lo pidieron y nosotros los escuchamos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo o nueva por AQU, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete. No te arrepentirú ese porque AQU encontraru ese las noticias mu ese jugosas, los chismes mu ese calientes y el análisis mu ese profundo de tus celebridades favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, pues bienvenido de vuelta. Ya sabes que tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sin mu ese preámbulos vamos al grano. Rense fuerte que esto se va a poner bueno. Como bien saben, Can Yaman y Demet Özdemir nos conquistaron a todos con su kumica en la exitosísima serie Erkenci Quay, o Pu Jaro Madrugador como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. La historia de amor entre Candivit y Sanemaid nos robó Superíndice 3 el aliento, nos hizo reír a carcajadas y por supuesto, nos hizo suspirar profundamente. Y es que, seamos sinceros, la conexión Superíndice 3N que ambos actores mostraron en pantalla era simplemente innegable. Era palpable, era magno copyright tica, era real. Y ahí fue donde empezaron las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas sobre si lo que veíamos en la serie era solo actuación Superíndice 3N o si, en realidad, había algo mu ese profundo, algo mu ese. Un timo. Durante el rodaje de Erkenci Quay, los medios de comunicación Superíndice 3N turcos y los fanáticos de todo el mundo no pararon de buscarse un más menos ales, de analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario que ambos actores sacuan públicamente. Cada foto que subían a sus redes sociales era diseccionada al milímetro en busca de alguna pista que confirmara lo que muchos sospechaban, que Can y Demet eran algo mu ese que simples compau más menos eros de trabajo. Y es que la verdad sea dicha, las imágenes que compartúan eran bastante sugestivas. Fotos de risas CU Superíndice 3 cómplices, de abrazos apretados, de miradas que lo decuan todo. Vamos que paré cuan dos tortolitos. Pero a pesar de todas las evidencias o al menos de lo que nosotros considerú evidencias, tanto Can como Demet siempre negaron rotundamente cualquier tipo de relación Superíndice 3N amorosa. Insistieron en que eran grandes amigos, que se llevaban de maravilla, que la química que se veía en pantalla era producto de su profesionalismo y de su dedicación Superíndice 3N al trabajo. Pero, ¿realmente les creemos? Seamos honestos. Una parte de nosotros siempre albergó Superíndice 3 la esperanza de que en algún rinku Superíndice 3N de sus corazones, hubiera un espacio reservado el uno para el otro. Y es que vamos a analizar un poco su dinámica. Can Yaman, un hombre guapo, carismático con una personalidad arrolladora y un talento indiscutible. Demet Özdemir, una mujer hermosa, dulce con una sonrisa que ilumina cualquier habitación Superíndice 3N y una capacidad actoral impresionante. Ambos Superíndice 3 venes exitosos con un futuro prometedor por delante. CU Superíndice 3 mono iban a sentir atracción Superíndice 3N el uno por el otro. Era algo casi inevitable. Era como ver a dos imanes irresistibles, atrayu copyright dándose con una fuerza que desafiaba la luz Superíndice 3 jica. Su energía era contagiosa, su presencia en pantalla, hipnu Superíndice 3 tica. No eran simplemente dos actores interpretando un papel, eran Can y Demet, proyectando una versión Superíndice 3N idealizada de sí mismos en un mundo de ensueño más menos o. Además la presión Superíndice 3N medio tica a la que fueron sometidos durante el rodaje de Erkenci Quay fue enorme.
Los paparazzi los seguían a todas partes, los reporteros los acosaban con preguntas incu superíndice 3 modas y los fanáticos invadían su privacidad constantemente. Era difícil mantener una relación superíndice 3n bajo esas circunstancias, incluso si realmente existiera algo. Quizás simplemente decidieron mantenerlo en secreto para protegerse del escrutinio público y para evitar que su vida personal se viera afectada por la fama. Imaginen la tensión superíndice 3n, la constante vigilancia, la necesidad de mantener las apariencias frente a un eju copyright cito de CEU, maras hambrientas de la mu, ese munima seu más menos al de afecto. Era como vivir en una jaula de cristal, donde cada movimiento era observado y analizado hasta la saciedad. Y en ese contexto, la decisión superíndice 3n de mantener su relación superíndice 3n en secreto. Si es que existe un superíndice 3, se vuelve mucho comprensible. Era una forma de protegerse, de preservar su intimidad en un mundo que Parecu ha decidido a arrebato Ursela. Y aquí es donde entran en juego las fotos exclusivas que les menciono copyright al principio del vídeo. Su prepu rense porque esto se pone a UNMU es interesante. Gracias a nuestras fuentes confidenciales, que por supuesto, no podemos revelar, hemos conseguido unas imágenes que a nuestro juicio confirman lo que muchos sospechábamos, que Can y Demetsu tuvieron algo que una simple amistad. Estas imágenes son como piezas de un rompecabezas que al unirse, revelan una verdad oculta durante mucho tiempo. Son la prueba tangible de una conexión superíndice 3n que trascendió superíndice 3 la pantalla, de un sentimiento que floreció superíndice 3 entre las bambalinas del set de grabación superíndice 3n. Las fotos que datan de la U con diéresis copyright poca del rodaje de Erkenci Kwai, muestran a Can y Demet en situaciones bastante comprometedoras. En una de ellas se les ve en un restaurante aparentemente solos, riendo y conversando animadamente. Hasta ahí, todo normal. Pero luego la foto revela un acercamiento inesperado, Can inclina su cabeza hacia Demet y le susurra algo al oído. Demet por su parte sonríe de manera CEU superíndice 3 mplice y le toca el brazo suavemente. Esa mirada, amigos míos, esa mirada lo dice todo. Es una mirada cargada de complicidad, de afecto, de una química innegable. Es una mirada que solo se puede ver entre dos personas que se sienten atraídas el uno por el otro. Es una mirada que trasciende las palabras y comunica un sentimiento profundo y sincero. En otra de las fotos se les ve caminando por la calle, tomados de la mano. Lo escucharon bien, tomados de la mano. No es un apretu superíndice 3n de manos casual, no es un gesto amistoso. Es un agarre firme, lido, un timo. Es un agarre de enamorados. Un agarre que transmite seguridad, confianza, un deseo de estar cerca del otro. Un agarre que desafía las convenciones sociales y que proclama, en silencio, un sentimiento que no puede ser negado. Pero la foto es reveladora de todas es, sin duda, la que muestra a Can y Demet en un beso. Un beso. Un beso robado, un beso secreto, un beso que fue capturado por el lente de un paparazzi indiscreto. El beso, aunque borroso, es innegable. Se ve a Can y Demet abrazados, con los labios unidos en un gesto apasionado. Es la prueba definitiva de que entre ellos hubo algo que una simple amistad. Un beso que habla de pasión superíndice 3n, de deseo, de una conexión superíndice 3n profunda y visceral. Un beso que confirma las sospechas de millones de fanáticos alrededor del mundo. Un beso que, a pesar de ser una imagen fugaz, encapsula una historia de amor que parecua destinada a permanecer en secreto para siempre. Ahora bien, hay que ser justos. Estas fotos son antiguas, datan de hace aún más menos os. Y la vida de Can y Demet ha cambiado mucho desde entonces. Ambos han seguido adelante con sus carreras, han protagonizado otras series, han conocido a otras personas. De hecho, Demet se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Oyuzan Párrafo, aunque lamentablemente su matrimonio no duró superíndice 3 mucho. Y Can, por su parte, también copyright N ha tenido otras relaciones sentimentales. Han recorrido caminos diferentes, han experimentado nuevas emociones, han evolucionado como personas y como profesionales. Han aprendido, han crecido, han madurado. Pero a pesar del tiempo y de la distancia, la llama de la esperanza sigue viva para muchos fanáticos. Muchos aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3n entre Can y Demet, con un reencuentro que les permita revivir la magia que compartieron en Erkenci Kwai.
Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era tan fuerte que es difícil imaginar que haya desaparecido por completo. Esa química era como una chispa que encendió superíndice 3, un fuego que parecía inextinguible. Era una energía palpable que se transmitió a través copyright S de la pantalla y que conectaba con el corazón superíndice 3N de los espectadores. Una energía que, a pesar del tiempo, sigue resonando en la memoria colectiva de aquellos que se enamoraron de la historia de Candy Beat y Sunnyman. Además, hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son muy comunes. Hemos visto a muchas parejas separarse y luego volver a juntarse aún más menos os después copyright S. Por Q copyright no podrá pasar lo mismo con Cani Demet. La esperanza es lo último que se pierde. El destino a menudo juega cartas inesperadas, y la vida nos sorprende con giros inesperados. Q copyright N sabe si en el futuro Cani Demet volveru N a cruzarse en el camino y si, esta vez, podrú N construir una relación superíndice 3N duradera y feliz. La posibilidad existe y la esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. Pero se ayuda de las especulaciones y de los deseos de los fanáticos, lo importante es respetar la vida personal de Cani Demet. Ellos son libres de tomar sus propias decisiones, de amar a quien quieran y de vivir su vida como mejor les parezca. Nosotros como espectadores podemos admirar su talento, disfrutar de sus trabajos y seguir sus carreras con interu copyright S. Pero no debemos invadir su privacidad ni presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Su vida es suya, y solo ellos tienen el derecho de decidir CU superíndice 3 vivirla. Nosotros como espectadores debemos limitarnos a disfrutar de su trabajo y a respetar sus decisiones personales. Y es que al final del día, lo que realmente importa es que Cani Demet sean felices. Que encuentren el amor verdadero, que alcancen sus metas profesionales y que disfruten de la vida al máximo. Si eso significa que es tu copyright N juntos, pues maravilloso. Pero si significa que sigan caminos separados, pues, también copyright N es tu bien. Lo importante es que ambos sean felices, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. La felicidad es el objetivo final, y cada uno tiene el derecho de buscarla y encontrarla a su manera. Ya sea juntos o separados, lo importante es que Cani Demet encuentren la paz y la alegría en sus vidas. Ahora bien, volviendo al tema de las fotos, hay que decir que su publicación superíndice 3N ha generado una gran controversia. Algunos fanáticos se han mostrado indignados, acusando a los paparazzi de invadir la privacidad de Cani Demet y de lucrarse a costa de su vida personal. Otros, en cambio, han celebrado la publicación superíndice 3N de las fotos, argumentando que confirman lo que siempre sospecharon y que les dan esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3N. El debate estuvo abierto y las opiniones son tan diversas como los propios fanáticos. En fin, como siempre hay opiniones para todos los gustos. Lo importante es que cada uno exprese su opinión superíndice 3N con respeto y sin atacar a nadie. Recordemos que al final del día, todos somos humanos y todos merecemos ser tratados con dignidad y consideración superíndice 3N. La empatía y el respeto son fundamentales para mantener un debate sano y constructivo. No importa si estamos de acuerdo o en desacuerdo, lo importante es expresar nuestras opiniones con respeto y sin atacar a nadie. Y hablando de opiniones, me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Cani Demet tuvieron algo que una simple amistad? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N? ¿Qué copyright les parecen las fotos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encantaron leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema tan candente. Quiero saber si ustedes también copyright N sintieron esa magia, esa conexión superíndice 3N especial entre Cani Demet. CU copyright denme sus teorías, sus esperanzas, sus deseos. Este es el momento de compartir sus pensamientos y sentimientos. Y antes de que me despida, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado en este vídeo son solo especulaciones y rumores. No tenemos la certeza absoluta de que Cani Demet hayan tenido una relación superíndice 3N amorosa. Las fotos, aunque reveladoras, pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y respetar la vida personal de ambos actores. No podemos afirmar con certeza absoluta que hubo una relación superíndice 3N amorosa entre Cani Demet.
Las fotos son solo una pieza del rompecabezas, y su interpretación superíndice 3n puede ser subjetiva. Lo importante es mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por las emociones. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir, sobre los rumores de un posible romance durante el rodaje de Erken Zikuay y sobre unas fotos exclusivas que supuestamente confirman lo que muchos sospechaban. Hemos analizado la dinámica entre ambos actores, la presión superíndice 3n medio tica a la que fueron sometidos y las diferentes opiniones de los fanáticos. Y sobre todo hemos insistido en la importancia de respetar la vida personal de Can y Demet y de no sacar conclusiones precipitadas. Hemos explorado la historia de Can y Demet desde todos los subcondiéresis nulos posibles, desde la química innegable que mostraban en pantalla hasta la controversia generada por la publicación superíndice 3n de las fotos. Hemos analizado las diferentes teorías y especulaciones que han surgido a lo largo del tiempo y hemos insistido en la importancia de mantener una actitud respetuosa y crítica ante esta historia. Ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes estos momentos de chismecito y de análisis del corazón superíndice 3n. Gracias por estar siempre por su apoyo incondicional y por sus comentarios tan valiosos. Son ustedes la razón superíndice 3n por la que este canal sigue creciendo y prosperando. Su apoyo significa el mundo para mí. Antes de irme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta. Denle un me gusta. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo y a llegar a muchas personas. Y si creen que este vídeo le puede interesar a algún amigo o familiar, compártanlo en sus redes sociales. Compartan. Hagamos que este vídeo se haga viral. Ayúdenme a difundir el chismecito y a llegar a todos los rincones del mundo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Ya saben, aquí encontraron en las noticias jugosas, los chismes calientes y el análisis profundo de sus celebridades favoritas. Suscríbanse. No se arrepentirán. Les prometo que no se aburrirán ni un solo segundo. Siempre tendré copyright algo nuevo y emocionante que contarles. Que ya lo saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse y do copyright, genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao. Y recuerden, la vida es un chismecito, que disfrútenla al máximo. Besitos.